La verdad. ¿Acaso uno de los bienes más escasos y más preciados del mundo? Mitos, mentiras, falsas creencias son los obstáculos que han hecho que la verdad se vuelva oscura y han cegado a la humanidad a través de los siglos. Sin embargo, la falsedad es débil ante la poderosa luz del conocimiento. Uno de esos faros de luz es La Verdad Oculta Radio TV. Programa de investigación y divulgación de información relacionada con las conspiraciones. Tema 1. Vida extraterrestre. Religión. Control mental. Esclavitud moderna, entre otros. Tendremos comentarios y entrevistas con los expertos de los temas a tratar. Pondremos en la mesa teorías probables, análisis, investigaciones, todo en búsqueda de la verdad oculta. La Verdad Oculta Radio TV, producido y conducido por Javier Sampaio. Este es un programa grabado y transmitido desde Monterrey, Nuevo León, México, para el mundo. Bienvenidos, bienvenidas, soy Rafa y esto es Misteritis 75. En este programa tenemos el placer de contar entre nosotros, desde México, a Javier Sampaio. Es director del programa de YouTube La Verdad Oculta Radio TV e hipnoterapeuta, creador de terapias de hipnosis holística reparadora. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes para ti, mi queridísimo Rafa. Te agradezco mucho tu invitación aquí a Misteritis 75. Te agradezco mucho y te agradezco que habías aguantado también la desvelada porque ya es tarde para ustedes allá en España. No importa, vale la pena la oportunidad de poder hablar contigo y de que nos des toda esta información que es muy interesante para todos nosotros y seguramente que sacaremos buen provecho de este programa. Qué amable, muchas gracias. Pues estoy a la disposición, lo que tú quieras preguntarme, soy libro abierto pues. Fantástico. Pues en principio, ¿en qué consiste tu terapia? La terapia de hipnosis holística reparadora. La terapia de hipnosis holística reparadora se basa en una técnica de hipnosis para trabajar las tres partes del ser, la parte mental, la parte emocional y la parte espiritual. Cuando, pues bueno, por ejemplo, vamos a decir una persona que ya tiene tristeza, que ya tiene depresión y que ya, o que tiene problemas, está perdiendo a su familia y es por problemas, a lo mejor porque él todavía no sabe cómo manejar la situación, porque a lo mejor es muy gruñón, es muy enojón o incluso pudiera ser alcohólico. Entonces llega el punto en el cual a lo mejor esa persona quiere pedir ayuda. Entonces, pues por lo general, ¿qué es lo que, a quién le piden ayuda? Pues bueno, van con un psicólogo. El psicólogo, pues bueno, desde sus capacidades, pues entonces le dice, pues mira, vamos a tener que trabajar de esta manera, nos vemos la próxima semana o en 2 semanas porque tenemos que llevarle un seguimiento, ¿ok? Y pues bueno, pues vamos a seguir trabajando y vamos a sacar a flote todo esto y está muy bien, está perfecto cómo trabajan los psicólogos. Está muy bien cómo entienden la mente y cómo entienden a cómo trabaja el ser humano, ¿no? Si la persona tuviera a lo mejor un problema a nivel, no sé, eh, vamos a decir que tiene depresión, ahora que tiene una depresión, una fuerte depresión, porque a lo mejor murió un ser querido, o a lo mejor porque hubo un corte de relación y a lo mejor no puede superar esa situación y está pasando por una fuerte depresión, pues bueno, también podrían llegar a tomar la decisión de ir con un psicólogo. A lo mejor el psicólogo, si se da cuenta que esa depresión es muy fuerte, podrían mandarlo con un psiquiatra para que le recete medicamento y eso poder tranquilizar la depresión y entonces poderlo tener controlado, ¿no?
Sí. ¿Qué es lo que hace el medicamento? El medicamento tiene su sustancia activa que va al cerebro, el cerebro suelta una sustancia para poder relajar el cuerpo, y entonces pues bueno, pues uno está como tranquilo, como anestesiado. Entonces, pero eso no está sanando el problema de raíz. Hay un problema detrás, por lo cual se originó la depresión, o por lo cual se originó el alcoholismo, o por lo general se generó el trauma. Entonces, cuando nosotros vamos con un psicólogo, y lo digo y está bien porque es parte de un proceso de sanación, eh, pueden pasar semanas, meses o años estando con un psicólogo o con un psiquiatra. Me ha tocado atender a personas que han venido conmigo y han tenido, una chica tenía años yendo con su psicólogo. Entonces vino conmigo y con una sola terapia tuvo para sanar desde la raíz. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos con un psicólogo, un psiquiatra o incluso con un sacerdote, nosotros estamos en un estado de consciente. La mente yo la divido en tres partes: mente consciente, subconsciente e inconsciente. La parte primera, la parte mental del consciente, es como tú y yo y todas las personas que están escuchando este video, ¿no? Estamos en estado consciente, estamos escuchando y también podemos tener esa vocecita y está a lo mejor juzgando: no, yo no creo lo que está diciendo Sampaio, o no, yo no, bueno, sí, tienes razón. Entonces estamos metiendo nuestro ego, nuestro yo. Entonces, la segunda mente subconsciente. En la mente subconsciente se guardan todos los recuerdos, todas las experiencias que hemos vivido, buenas o malas, no importa. Pero aquí están guardadas en los recuerdos. Haz de cuenta que están en archiveros, todo está ahí, aunque no nos acordemos de eso, pero en la mente subconsciente está. Y en la tercera mente, en la mente inconsciente se guardan las programaciones. Inconscientemente hacemos cosas bien, inconscientemente hacemos cosas mal. Por lo cual estamos programados para hacer ciertas cosas. A lo mejor, vamos a decir, un mal hábito del cigarro. Siempre cuando paso por cierto lugar, prendo un cigarro. O siempre cuando voy a cierto lugar, a cierto, no sé, estoy platicando con cierto amigo o cierta amiga, pues prendo un cigarro. Y ese tipo de cosas son malos hábitos, son como ganchos a ciertas situaciones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con la terapia de hipnosis holística reparadora? Por medio de la técnica de la hipnosis, que no es terapia, la hipnosis es una técnica para ir hacia el subconsciente o para ir a estados alterados de conciencia, como también se le llama estado de trance, estado de transición entre estar dormido y despierto. No significa que estés en un estado de zombie, ¿no? Porque la persona realmente está consciente, pero está en un estado de superconcentración. Entonces, cuando inducimos a una persona en un estado hipnótico, el estado consciente, donde está la vocecita, que está el ego y está juzgando todo, hazte cuenta que la hacemos a un ladito. Entonces vamos directamente a la raíz y a la fuente que haya generado esos problemas: la tristeza, la depresión, la angustia, el odio a las personas, el miedo, la baja autoestima. Entonces ahí es cuando vamos directo a la raíz. Fíjate, la vez pasada atendí una señora que ella se sentía, ella se enojaba mucho. Resulta, pero no sabía por qué se enojaba mucho, simplemente era muy enojona, ya no quería ser enojona porque pues nadie la quería en su casa, ¿no? Entonces hicimos una terapia, una regresión. Bueno, se le llama regresión también, regresión hipnótica, porque regresas en el pasado, no necesariamente a vidas pasadas. Puede ser que el problema sea de vidas pasadas y va a salir. Pero en el caso de ella fue en su infancia, cuando ella sufría bullying, cuando estaba en la primaria. La molestaban, hasta que ella un día se enojó. Se enojó tanto que empujó a uno de los niños o niñas. Entonces todos se asustaron y la dejaron de molestar. Entonces ella dijo: si me enojo, ya no me molestan. Entonces de ahí para adelante, siempre que la querían molestar, ella se enojaba. Se enojaba. Y entonces se quedó enganchada a ese recuerdo, a esa emoción de empoderarse, o sea, de sentirse fuerte para que no la molestaran, para que ya no la atacaran. Entonces de ahí para adelante es que ella se volvió enojona, agresiva, gruñona. Entonces, sabiendo la raíz, podemos sanamos esa situación y automáticamente reprogramamos el inconsciente.
para que ya no sea enojona, gruñona, todo eso. Ahora, la persona tiene que querer tomar una terapia, ¿sí? Ahí, entonces, eso es lo que es la hipnosis holística reparadora hasta el punto de vista mental y emocional. Pero en una ocasión, por ejemplo, allá en Argentina me tocó atender a una señora que apenas llegando le pregunto, ¿cómo está, señora? Me dice, mal, Javier, mal, muy mal. O sea, no es normal que una persona te diga que se siente mal. Por lo general uno dice, pues me siento bien. O sea, estoy bien, pero vengo a verte, pues porque obviamente no me siento bien, ¿verdad? Entonces, pero ella fue realmente muy honesta y me decía, no, mal, mal. O sea, yo creo que nací triste. O sea, siempre estoy triste, nunca me río, o sea, es muy difícil para mí estar feliz, nada me hace feliz. Y yo, ok, bueno, vamos a ver, tenemos una práctica previa y entonces empiezo a anotar, como por ejemplo que aquí tengo mi libretita y empiezo a anotar todo, ¿no? A ver, ¿tienes problemas con tu papá? No. Ok, ¿cómo te llevas con tu mamá? Bien. No. Entonces ahí ya empieza a estar medio raro. ¿Con tu familia cómo te llevas? Bien. Y yo, ok, entonces está medio raro porque realmente no había tenido una mala vida. Entonces fuimos a la raíz del problema y resulta que la raíz del problema, ella empieza a ver a una niñita chiquita, empieza a saludarla, la saluda, platica con ella, de repente desaparece, aparece como una especie de demonio. El demonio la empieza a insultar, la empieza a hablar feo, le dice cosas sobre mí, que no me haga caso a mí, que yo soy una mala persona. Entonces le pido que si me permite hablar a través de ella. Le digo, ¿me permites a través de ti poder platicar con esa entidad? Y ella me dice que sí. Entonces aquí se maneja el cambio de rol. El cambio de rol es una técnica que yo aprendí de mi maestro Aurelio Mejía de Colombia, el cual tú puedes platicar directamente con la entidad con la que está interactuando el paciente. Entonces, digo, ok, pero se hace una protección o nada más se hace así como si. Hago la protección, hago el cambio de rol y entonces empieza a platicar conmigo el demonio. Bien enojado, no, es que tú, ¿qué quieres con esta mujer? Esta mujer me pertenece, esta es mía, no me la vas a quitar, y yo aquí tengo mucho tiempo. Y entonces ya le empecé a preguntar, empecé a interactuar con él, y resulta que este gran demonio era el pequeño niño del principio. Ese niño había fallecido en vidas pasadas, en su infancia, falleció de alguna manera abandonado. Estuvo vagando por cierto tiempo, por todo ese tiempo, hasta que se encontró con esta mujer. Cuando estaba niña, cuando tenía 1, 2, 3 años. Esta niña había sido, no es que hubiera sido abandonada tampoco, sino simplemente la dejaron con sus abuelitos o algo así, porque las señoras tenían que ir a trabajar. Pero la niña tenía tanto sentimiento, tanta tristeza, que ese niño fantasma sintió empatía por esa niña. Entonces se la acercó, son los llamados amigos imaginarios de los niños. Empezaron a jugar, a entablar conversación, se hicieron amiguitos. Entonces a partir de ahí, ese niño fantasma se ancló a ella. Y desde ahí, desde los 2, 3 años, estuvo viviendo toda su vida. Y esta señora tenía unos 47 años. Entonces toda su vida esa entidad estuvo acoplada a la señora. Entonces la depresión, la tristeza no era de la señora, era del fantasmita. Entonces al fantasmita le hicimos entender que ya no era su lugar, que ya tenía que trascender, que tenía que pedirle perdón a la señora, bla, 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 bla. Y pudimos ayudarla a trascender hacia la luz. Y entonces ahí la señora empezó a llorar y llorar porque no lo podía creer. Siento que algo me falta, siento que un pedazo de mí como que ya no está. Pues obviamente era el fantasmita que había estado acoplado a ella pues desde su infancia, prácticamente toda su vida. Entonces ahí es donde entra la parte espiritual. Hay muchas personas que tenemos situaciones o que tienen situaciones, problemas a nivel espiritual y no lo sabemos. No sabemos por qué la persona a lo mejor está triste y no tiene una situación, o sea, algo que haya pasado realmente que sea que le haya afectado, ¿no? Entonces, por eso es que sanamos las 3 partes del ser. Es una terapia integral, ayudado con técnicas de hipnosis, PNL, para poder
entablar una conversación con el subconsciente, poder sanar y reprogramar el inconsciente. Y durante este cambio de rol, ¿la persona también es consciente cuando están hablando a través de ella? Sí, ¿Ella escucha todo lo que está hablando? en muchos de los ¿Sí? casos sí. Fíjate que hay algunos casos han sido muy muy escasos en los cuales haz de cuenta que se hace el cambio de rol y entonces la persona se hace a un lado Mm, para dejar entrar que se comunique ese ser. Entonces es muy curioso que esa persona que sale no se acuerde, pero sí ha pasado. O sea, me pasó en una ocasión con una señora que su papá había fallecido. Ella tenía mm, mucha angustia porque su papá había fallecido y lo quería mucho, lo amaba bastante. Entonces hicimos el cambio de rol para poder platicar directamente con su papá. Su papá estaba hablando con nosotros o conmigo, ¿no? Y estaba dándonos información, platicando con nosotros y todo eso. Y ya cuando nos regresamos con la señora no se acordaba nada de lo que había dicho su papá a través de ella. Entonces, mm. hay algunos casos, pero es curioso, es raro. Y el caso del niño, ¿por qué se enganchan? ¿Qué es lo que buscan en las personas, estas entidades? Eh, como, como tienen tanto tiempo ya en un estado de que hayan fallecido de alguna manera trágica, no han aprendido o no les han podido ayudar o no han subido a la luz, entonces se quedan vagando. Haz de cuenta que nosotros estamos en tercera dimensión, ¿no? Y vamos a decir que este es el limbo, este espacio de aquí, y de aquí para arriba, vamos a decir que es la fuente, ¿no? Es a donde Ujú, el alma va vamos a decir, si hay algunas cosas que no hemos aprendido, entonces vamos a lo que es la parte de la fuente para prepararnos para regresar otra vez. Aunque también no es necesario regresar, ¿eh? Pero bueno, ya ujú. eso hablaremos después. Entonces, Sí. este, este espacio que hay es el espacio a nivel espiritual, ¿sí? Vamos a decir que la cuarta densidad, la cuarta dimensión, pero también es la tercera superior, pero es la cuarta inferior. Entonces, el cuerpo físico, cuando pierde su alma, pero en una vibración densa, se queda atorado precisamente en esta vibración, pero sin densidad, o sea, sin cuerpo físico. Por eso es que hay personas que ven fantasmas, que ven niños, que se mueven cosas, que poltergeist, ese tipo de cosas, es porque ese tipo de energías obviamente existen, todos somos energía, pero es una energía que no tiene cuerpo físico, que se está intentando comunicar o pero precisamente y lamentablemente la gran mayoría de todos esos son energías densas, o sea, personas que fallecieron de alguna manera trágica o con un apego a algo, a un terreno, al dinero, a la esposa, a los niños. Ha pasado mucho que también, eso le pasa también mucho a las mamás, porque las Ujú. mamás tienen pues ese sentido materno, ¿no? O sea, este instinto materno de proteger, ¿no? Sí. Entonces, si esa mujer o esa madre muere de una manera y, no esperada, irreversible, esa energía está con que es que no puedo dejar a mi hija, o no puedo dejar a mi hijo, o sea, no puedo irme. Sí, Entonces, sí. claro, bajan energías de planos superiores, de quinta, Ujú. de séptima, para poder ayudar a trascender, a que se abra ese portal de luz para llevar a la fuente, no a llevar a la trampa del Sansara, porque eso es otra cosa, es otro tema. Y Sí. entonces poder ayudarlos, pero no se puede romper el libre albedrío. Si esas personas no quieren trascender, no se puede trascender. Entonces hay que ayudarlas. Pero Ujú. precisamente por medio de la terapia hemos podido ayudar a muchas personas que han fallecido de manera trágica, o personas que han venido conmigo. Es que yo quiero saber si mi papá ya pudo trascender. Hay personas Ujú. que no han podido trascender precisamente por este tipo de situación, por los apegos,
por un coraje que le tenían a un familiar. Entonces, si mueres en un estado de vibración bajo, denso, es difícil que puedas subir, a menos de que tomes conciencia ya cuando estés en ese plano y ya entonces ya puedes subir a planos superiores. Claro, y a la inversa también, ¿no? Puede ser que nosotros los atraigamos, por ejemplo, se muere un padre, un hermano, alguien, un ser querido, y nosotros los arraigamos, ¿no? Los dejamos aquí apegados también. Hasta cierto punto sí, por tanta tristeza, tanta depresión, sí. Fíjate que, bueno, eso sí, sí, definitivamente eso puede pasar. O sea, por uno estarse arraigando a esos seres queridos, ellos igual y probablemente puede ser que no los estamos ayudando a trascender, porque nosotros también los estamos arraigando, como bien tú dices. O sea, hablamos de que vas a un plano superior, ¿no? A un tercero superior, un cuarto inferior, ¿no? Que son estas entidades que son más densas y tal. Ajá. También se puede ir hacia abajo, dijéramos que hay niveles inferiores del tercero. Sí hay, ¿Puedes ir hacia abajo? pero no hay involución, hay evolución. Involución en planos espirituales no los hay. Como por ejemplo hay creencias que en China hay creencias de que te puedes convertir en puerco, ¿no? Que puedes reencarnar en un puerco, cosas así, ¿no? Entonces no, eso no se puede. No hay involución. Sin caer en la cuenta de que volverse un animalito significa entonces que un animalito es un ser menos evolucionado. No. O sea, y también tienen conciencia y también tienen alma los animalitos. Pero, o sea, siempre va a ser evolución hacia arriba, no involución hacia abajo. ¿Y los suicidas? ¿Qué pasa con ellos? Es lo mismo, o sea, las personas que son suicidas no pueden trascender. ¿Por qué? Porque ellos se están lastimando a sí mismos, porque pues bueno, ya van a abortar la misión, ya no quieren estar aquí. Pero ¿por qué se suicidan? Porque están en un estado depresivo, porque están en un estado de odio, o en algunos de los casos, porque hay una energía, una entidad acoplada a ese paciente, vamos a decirlo, y ese ser, esa entidad, demonio, lo que sea, le está pasando sus pensamientos de que se mate, de que no vale nada, de que para qué está viviendo, o incluso que él mate a otras personas. Esto también es muy normal. Yo ya he hecho algunos programas hablando de esto. No es en sí una posesión, no es una posesión demoníaca, porque ya cuando es una posesión ya es algo que se sale de control completamente. Pero esta es una obsesión, está siendo obsesado por este tipo de energía y le está pasando sus pensamientos de dolor. Y en este bagaje que has tenido, ¿qué tipos de seres oscuros has visto? ¿Con cuáles has tratado? No, pues de todo. A nivel espiritual y también a nivel multidimensional. Espirituales, pues con demonios, con fantasmas, con desencarnados que pudieran, pues, que son seres personas que tuvieron cuerpo pero ya no lo tienen, con brujas, con narcos, con arcontes, bueno, con arcontes, y con seres multidimensionales, con reptiles, con dracos, con insectoides, con grises. O sea, realmente, como ya tengo, pues es que tenemos miles de terapias ya realizadas, si no es que 2000 terapias realizadas o más. Entonces, pues me ha tocado pues prácticamente de todo. Cada quien es distinto, cada quien tiene su agenda o su motivación a trabajar, pero en sí pues son vibraciones negativas, son vibraciones oscuras que o se tienen que ayudar a trascender porque a lo mejor no son conscientes de que tienen que trascender, o se tienen que sacar a la fuerza. Sí. Por ejemplo, ¿un arconte qué es? ¿Qué tipo de energía sería? Mira, un arconte, a veces hay como que no se entiende bien lo que es el arconte.
El arconte, desde mi perspectiva, es cualquier entidad o energía que se alimenta de la energía del ser humano, ¿sí? Un arconte es eso. Pero también hay mucha gente que lo ve como si fuera una energía negativa primigenia, que también se puede ver desde ese punto de vista. O sea, estamos hablando de una entidad que es muy antigua o muy vieja, y entonces por eso se le llama arconte. De hecho, en los textos del Nag Hammadi que se encontraron allá en Egipto, ahí se hablaba en esos textos precisamente sobre los arcontes y con esas palabras de arcontes, pero o sea, a lo que se refiere es entidades parasitarias. Realmente eso es lo que significa arconte. Sí. ¿Y demonio también sería lo mismo que arconte? Prácticamente sí. Cualquier energía que es parasitaria o que se alimenta del ser humano, de la energía del ser humano, es un arconte. Pero hay demonios que son primigenios y hay demonios que son creados. Porque cuando una persona muere, fallece, y esa persona fallece en una vibración densa, conforme va pasando el tiempo y no va a la luz, esa persona, si esa persona tiene ese miedo o esa tristeza se convierte en miedo, miedo se convierte en enojo se convierte en furia, furia se convierte en violencia. Entonces, de algo chiquito se puede transformar en un demonio. Entonces, probablemente sea un demonio real, un demonio primigenio, pero también puede ser que no sea un demonio primigenio, puede ser que sea un fallecido que tiene mucho tiempo desencarnado y está furioso y está enojado y pues, es como si fuera un demonio. ¿Y estos pueden trascender también? ¿Pueden ir hacia la luz? Sí, sí se les puede ayudar. ¿Y Es las, difícil, pero se les puede ayudar. ¿Y las larvas? Que llaman larvas Las astrales. larvas astrales se podría decir que lo mismo. Las larvas astrales son los parásitos. ¿Y son inteligentes? Ellos es como los zombies prácticamente. Los zombies, como los pasan en las películas, no son inteligentes. O sea, no crean un plan de ataque. Simplemente ellos van sobre lo que hay, sobre lo que pueden consumir. O sea, vamos a decir que los zombies, pues, o sea, no piensan, simplemente actúan. De hecho, hubo un tiempo que vi nada más, pues, esta serie de Walking Dead, que yo vi la primera temporada y al final de la primera temporada, y hasta ahí lo aguanté, porque era híjole, está bien fea esa serie. O sea, es un Mucha sangre. pues, sí, no, ya. Mucha sangre. No, ya olvídalo. Pero me gustó mucho cómo explicaron al final cómo es que el cerebro se desactivaba y solamente había una parte del cerebro que era la que estaba activa, y esa parte del cerebro que estaba activa era la de alimentación, la de alimentarse, pues. Entonces todo el cuerpo estaba sí funcional, pero con el único pensamiento o necesidad de alimento, de alimentar, pero sin conciencia. Entonces, pues realmente de esta forma son este tipo de parásitos. O sea, no es que tengan inteligencia, no la tienen, simplemente lo único que buscan es alimentarse. Y ahora sí que los seres multidimensionales, ellos sí son inteligentes, son mentales. Estamos hablando de extraterrestres. Los extraterrestres son mente, ellos necesitan alimentarse también, pero ellos sí utilizan su inteligencia para hacerlo. Y los seres desencarnados no, ellos son como larvas, como zombies, vamos a decirlo. Sí. ¿Y cómo lo hacen? ¿A través de microchips? ¿Te implantan cosas para hacerte algún seguimiento? Porque sí que he visto muchas veces en tus vídeos que han implantado y habéis hecho para que se los quiten, ¿no? Claro, ¿Estos grises? seres multidimensionales es lo que suelen hacer. Implantan chips para tener es que, por ejemplo, hay personas que son abducidas. Y este es otro término sobre el mundo del contactismo, ¿no? Porque un contactado por extraterrestres es una persona que está siendo visitada
de una manera positiva por seres extraterrestres. Ese es un contacto extraterrestre. Pero una persona que es abducida por extraterrestres es un término que quiere decir que esa persona es raptada por extraterrestres, o sea, es secuestrada por ellos. Es tomada en contra de su voluntad. Entonces, esta persona que es abducida, que es secuestrada, vamos a decir que vive en España, entonces pasa su infancia, ha sido abducida toda su infancia, llega a su adolescencia y dice, es que ya estoy hasta el copete de estar siendo abducido, ya no quiero ser abducido, me voy de esta casa porque ya no quiero ser abducido, me voy a, no sé, de Valladolid, me voy a Barcelona, ¿no? Allá van a seguir las abducciones. Me voy a Italia, allá van a seguir las abducciones. Me voy a México, allá van a seguir las abducciones, ¿sí? Porque es como bien lo había dicho un gran investigador, Salvador Freixedo, somos como una granja humana. O sea, ese chip, ese implante es precisamente lo que hacemos nosotros los seres humanos con muchos, hasta al perrito, para que no se pierda el perrito le ponemos un chip. Por si acaso se va, por si acaso alguien se lo roba. O sea, en Discovery Channel lo hacían mucho con los tiburones para saber cómo es que iban de un lugar al otro, en qué momento iban a procrear, darles un seguimiento. Entonces, como es arriba es abajo, entonces no es raro que ellos lo hagan con nosotros, sobre todo con personas que ellos tienen un interés especial, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tienen interés especial? ¿Porque desprenden más luz? ¿O? Pues porque se alimentan de ciertas personas, pero también tienen que tener baja vibración. O sea, tienen que tener, todos somos luz, pero esas personas que son abducidas es porque tienen esa baja vibración, o sea, porque precisamente han abierto la puerta y de todas maneras pueden entrar y ser abducidos. ¿Y estos microchips que implantan son algo físico o es algo mental o cómo lo hacen? Estos implantes por lo general son a nivel energético, pero claro que había a nivel físico. Ya no hay a tanto a nivel físico, son más a nivel energético. Te doy la información que yo tengo porque por la investigación que yo he realizado. Los implantes físicos eran más bien en los años 40, 50, 80, 90, más o menos por ahí. Pero era ¿por qué? Porque apenas cuando se empezó a saber de las abducciones extraterrestres, me imagino que tú y las personas que están viendo el video saben que había un convenio entre razas extraterrestres y razas terrestres, ¿sí? En las cuales había un intercambio, ya sea de tecnología, y entonces los extraterrestres, que ellos también necesitaban un intercambio, ¿ok? Vamos a hacer un trueque. ¿Qué quieren ustedes de nosotros? Dijeron los terrestres. Pues bueno, nosotros queremos experimentar. Nosotros realmente lo que queremos es hibridarnos, porque nuestra raza ya se está perdiendo, ya no nos podemos procrear, entonces necesitamos hacer una hibridación y hacer experimentos, pues. Entonces, el ser humano dio permiso, pero les dieron una lista. Ok, vas a robarte estas personas, vas a experimentar con ellos, pero yo te voy a dar una lista y ahí te va, esa lista, no te puedes salir de esa lista. Estas son personas que tú puedes abducir. Y entonces los seres oscuros dijeron, sí, claro, nada más no nos salimos de la lista. Entonces ellos empezaron a abducir. Esas personas que eran de los primeros años, sí tenían implantes físicos, pero ¿por qué? Porque estaban coludidos con gobierno, porque estaban coludidos con tecnología terrestre. ¿Me explico? Además de la tecnología extraterrestre, estaban coludidos con tecnología terrestre. Entonces, obviamente los seres humanos, los terrestres, pues
ellos habían dado una lista, entonces ellos estaban dándole seguimiento a todas esas personas que estaban siendo abducidas para saber qué les estaban haciendo. Pero obviamente, como los seres oscuros son oscuros, no puedes confiar en ellos, ellos empezaron a abducir a personas que ya no estaban en la lista. Empezaron a abducir no solamente personas en Estados Unidos, empezaron a abducir en Alaska, empezaron a abducir en México, en Brasil, en España, en Francia, en Italia, empezaron a abducir en todo. ¿Por qué? Porque ellos no lo ven como regional, o sea, no porque en Estados Unidos te hayan dado permiso, significa que nada más puedo abducir de Estados Unidos, no, ellos lo ven como un planeta completo. O sea, un dirigente en el planeta Tierra ya me dio permiso para yo poder abducir en el planeta. ¿Me explico? Entonces, obviamente, como ellos son seres oscuros, ellos van a tomar y van a tratar de modificar las reglas a su antojo. Entonces, lo que ganó Estados Unidos, pues obviamente había sido tecnología, a cambio de entregar a sus propios seres humanos, que es lamentable, ¿sí? Pero entonces los seres oscuros salieron de ese, vamos a decir, de ese pacto y empezaron a abducir a diestra y siniestra. Entonces, esto es global. Se cuenta que primero vinieron un tipo de seres que eran más luminosos, ¿no? Que venían a ayudar a la humanidad. Lo único que decían que a cambio no es que tenían que desactivar todas sus bombas, ¿no? Claro. Que no hubieran tantas guerras, y eso es lo que no le interesó al gobierno norteamericano, ¿no? Porque es dinero que pierden. Y claro. Entonces, lamentable. Sí. Luego una pregunta que tengo también, es, estas entidades, estas energías, ¿también se pueden enganchar en plantas o en animales o en objetos? En animales sí, objetos no, objetos sí. Es lo que dicen siempre, ¿no? La muñequita, ¿no? Encantada, el típico de Anabel y todas estas cosas. Claro, ¿Eso puede ser? De hecho, eso es completamente real, ¿eh? Lo de la muñequita Anabel, lo de Chucky, es completamente real. De hecho, bueno, yo no la he visto, ni una de Chucky, pero, por ejemplo, sabemos la historia, creo que, y no les estoy spoilando nada, porque pues tiene años esa historia, creo que es un secuestrador, un violador o un ladrón que hace un pacto, toma un muñequito y le transfiere su espíritu, su alma a ese muñeco. Entonces, como era un asesino ya, entonces se lo transfiere al muñeco para poderse salvar, para que no lo encuentren, para que no lo metan a la cárcel, no me acuerdo, sinceramente no lo sé. Pero entonces transfiere su conciencia, o en este caso su espíritu, al muñeco, y entonces empieza a hacer de cosas. Claro, eso es un hecho. Claro que podemos transferir, de hecho incluso nosotros podemos dar vida a objetos, pero se necesita que hacer una ceremonia, una iniciación y ese tipo de cosas. Pero nosotros lo podemos hacer para el lado positivo, pero obviamente hay gente que lo hace también para el lado negativo. O energías, entidades que, vamos a decir, una persona que falleció y le tenía mucho apego a un collar de oro que le costó mucho, o que su abuelo se lo había regalado, yo qué sé. Entonces, esa energía se impregna en ese collar. O incluso esa entidad o ese espíritu no puede trascender porque está arraigado a ese objeto. Entonces, quien tome ese objeto le empiezan a pasar tras. ¿Por qué? Porque es una entidad la que está detrás de ese objeto. Y claro, ¿no? Eso es real, tanto en objetos, animales también, en algunos de los casos, pero son por lo general también vamos a decirlo, compararlo como con los seres humanos, porque también los animales tienen que ser lastimados, o sea, tienen que estar en una baja vibración, porque no todos los animales están en baja vibración. O sea, si es un animalito, es un perrito que es bien tratado, no pasa nada. Pero si es un perro maltratado, aguas, porque si se le puede meter un chamuquín por ahí y puede hacer un desastre. Madre mía. Sí. ¿Y cómo podemos protegernos
de estas entidades? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para no atraer estas energías? Claro, pues bueno, pues en primera y la clave más universal, pues estar en armonía, estar en amor, estar en felicidad. O sea, eso es la clave, vamos a decir, la clave número uno. Porque si tú estás, obviamente somos seres humanos y podemos estar tristes, podemos deprimirnos y todo, ¿va? Es normal, pero si siempre estamos así, entonces vamos a traer ese tipo de energías a nosotros. Y ese tipo de cosas, ese tipo de energías se nos van a acoplar, puede ser que se nos acople, porque ellos se necesitan alimentar. Entonces ellos están buscando constantemente alimentación. Entonces hay que estar felices. Entonces por eso es que nos damos cuenta que dentro de la Matrix, ¿sí? Hay tanta manipulación y tiene que ver con todo esto. O sea, las noticias, no hay ninguna buena noticia por lo general nunca. O sea, cuando ponen, mejor no ver las noticias, mejor dejarlas apagadas. El telediario, como le dicen, el telediarreo, ¿no? Sí. O sea, son puras malas noticias, solamente bajan la vibración, nada más es como que, nada más cambian el personaje, pero ya mataron a fulanito, ya robaron a no sé quién, ya secuestraron a no sé cuál, ya tiraron una bomba en este lugar, ya tiraron otra bomba en otro... O sea, siempre están manejando esa información de miedo, a pesar de que también en algunos de los casos ese tipo de información a lo mejor ni existe. O sea, la vez pasada, una persona hizo una grabación desde un zócalo, no me acuerdo si fue en Suiza o en España, no recuerdo dónde. Él estaba dentro de un restaurante con vista a ese zócalo, y en las noticias, él estaba grabándolo con su celular. En ese momento, en las noticias, en ese preciso zócalo, había había militares y estaban aventando granadas y había, o sea, una guerra en ese zócalo. Entonces él está grabando con su celular, la pantalla, y entonces la pasa para acá, hacia donde está el zócalo, y no hay nada. Y entonces la regresa hacia la pantalla donde están pasando las noticias en vivo, porque decía en vivo, y estaba la guerra, y entonces regresa otra vez y no está pasando nada. O sea, entonces, es increíble. O sea, ahí te venden lo que quieren. Exacto, o sea, los hizo caer de cabeza, ¿no? Entonces los descubrió, ¿no? Entonces esto obviamente tiene que ver con mantenernos en una baja vibración. El alcohol en exceso, baja vibración. Las drogas, baja vibración, aunque sean legales. Aunque sea legal la marihuana, porque la marihuana la están legalizando acá en Europa, se conoce mucho, ¿no? Pero en Estados Unidos están legalizando la marihuana, en México están buscando legalizar la marihuana, pero lo que hace la marihuana es bajar la vibración. O sea, es una falsa salida. O sea, la gente dice, es que con esto yo me relajo, yo me siento más bien. No, es otra vez, es repetir lo que ya se les hizo a los hippies en los 60s y los 70s, porque esos hippies venían con fuerza de amor a cambiar, a transformar el planeta. Entonces, ¿qué es lo que hizo la CIA? ¿Qué es lo que hicieron las fuerzas de inteligencia? Empezaron a meter drogas, empezaron a meter sexo le empezaron a dar las drogas a personas de opinión, a personas que tenían palabra, a los actores, a los artistas, para que todos los demás empezaran a consumirlas, empezaran a inyectar. Entonces se bajó completamente la vibración y se rompió lo que esas almas venían a encarnar. Entonces eso se está repitiendo otra vez con este despertar de conciencia que estamos logrando. Pero entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los gobiernos? Porque todos los gobiernos saben cómo está esta situación. Tienen que bajar la vibración. O sea, no pueden permitir que las almas nuevas que vienen, o almas viejas que ya saben y vienen a recordar para poder ayudar y elevar la vibración, que se acuerden. Entonces estamos en este proceso del despertar,
del proceso de que agarrar conciencia, y entonces salen con que no, pues la marihuana te ayuda a elevar tu vibración, y no es cierto, te baja la vibración. La marihuana no se fuma. No estoy en contra de utilizar el cannabis para las personas que tienen Alzheimer, personas que tienen Parkinson. Sí, o sea, como algo terapéutico. Como medicina está bien. Como medicina. Pero no para ser fumada. Porque eso baja la vibración y eso parasita a las personas. Entonces, pero bueno, cada cabeza es un mundo. Entonces, pues bueno. Y aquí no entrarían, por ejemplo, aquí no entraría la ayahuasca, peyote, todas estas sustancias, ¿no? ¿O sí? Las plantas sagradas en un inicio, en un principio, precisamente eran con esa intención. Eran plantas maestras, plantas, no eran plantas alucinógenas, eran plantas que te mostraban la realidad en la que estamos. Yo probé la ayahuasca y también, yo te estoy hablando desde lo que yo conozco y mi perspectiva. Yo también probé la marihuana. O sea, baja la vibración. Yo me sentía mal con eso. Con lo de la ayahuasca, me fue un buen viaje, la verdad. Fue una experiencia muy, muy bonita, muy interesante. Y aprendí muchísimo, aprendí bastante. Pero lamentablemente hay personas que se pierden en una adicción a la ayahuasca. Y entonces, cada vez que viene el señor ayahuasca, están buscando el ayahuasquero, están buscando a la persona para tener otro viaje otra vez. Ahí ya caemos en un error. Yo te paso mi experiencia, cómo lo viví la primera vez que tomé la ayahuasca. Yo iba con la intención abierto, a mí me invitó el Taita, yo lo entrevisté para mi programa. Esto fue hace como 4 años, lo entrevisté, fuimos, me invitó, estuvimos en la ceremonia, tomé la ayahuasca, dije, pues mira, si Diosito quiere que yo vea, pues yo veo, si no veo, pues no pasa nada. Pues que sí, mi queridísimo Rafa, pues vi, o sea, me abrió la conciencia, vi todo, vi seres extraterrestres, vi incluso demonios, pero yo me comuniqué con mi interior, sané muchas cosas, me sentí súper a todo dar, vi el espacio, viajé, o sea, me la pasé súper bien, de pelos. Sí. Y en una segunda ocasión, ahora sí yo ya iba con las intenciones de que yo quería, yo quiero saber esto, yo quiero saber lo otro, yo quiero que la ayahuasca me diga, yo quiero que la ayahuasca me responda. Y entonces voy precisamente con el mismo Taita, me da la misma toma, la tomo, y ¿sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, no pasó nada. Nada más me sentí revuelto de la panza y entonces me dice el Taita, tenga otra cucharita, que esto no es todos los días. Le digo, no, es que yo quiero entender por qué esta vez no me está jalando. O sea, la vez pasada me funcionó con una sola toma, me fui como 6 horas. Entonces, en esta ocasión tomé la misma, y no está funcionando. Quiero entenderlo yo. Me puse a hacer una meditación, empecé a hacer mantras de Om, y me llegó la respuesta. Me dice, es que no queremos que la planta te responda en esta ocasión, porque el trabajo lo tienes que hacer tú. Tú tienes la capacidad para entender y saber todo lo que tú quieres saber, no que te lo diga la planta. Porque si esta vez te lo responde la planta, vas a querer que siempre te responda la planta. Y tú tienes la capacidad para hacerlo. Y yo me quedé, ahora entendí. Entonces, a partir de ahí, me han invitado en alguna otra ocasión, pero ya no he asistido a pruebas de ayahuasca. Porque tiene que ser un trabajo personal, o sea, claro, interior, uno mismo. Entonces yo te estoy hablando desde mi experiencia. No está mal tomar la ayahuasca, no está mal tomar peyote, no está mal incluso fumar marihuana, pero para conocer, para hacer un trabajo interior y hasta ahí y dejarla, ¿sí? Porque son plantas que se deben de respetar. Lamentablemente se han prostituido. La vez pasada me llegó por el Facebook un mensaje de que si quieres, nosotros mercadeamos con ayahuasca y nosotros te la podemos enviar por paquetería. O sea, me llegó un mensaje así, ¿no? Sí. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que por paquetería? O sea, ¿ya no se hace ceremonias o qué? O sea, tanto así.
Entonces, Sí, claro. Se le quita la sacralidad, ¿no? Que tiene pues la planta. claro, o sea, debe de haber una Tiene que iniciación. tener todo su ritual, claro. Claro, debe de ser algo bonito, debe de Ujú. haber una ceremonia. Y de hecho, la preparación que el Taita nos pedía era de una semana. No Sí, comer alimentos pesados, no tener relaciones, estar, comer lo más ligero posible, bla, bla, bla. sí. Pero sinceramente, ese tipo bueno, de petición para podernos preparar para la toma de la ayahuasca, sinceramente, fue muy X, muy escueto. O sea, realmente una preparación para tomar una ayahuasca debería ser de un Ujú. mes y con toma de conciencia y, o sea, realizando trabajos de meditación para prepararte para ese momento. Entonces, lamentablemente yo pienso que se ha prostituido mucho el Ujú. uso de este tipo de, de plantas sagradas, pues obviamente pues para sacar dinero, ¿sí? Claro. Pero eh, mientras lo hagan de una manera responsable, Claro, bueno, claro, sí, sí. puede Esto yo creo que a funcionar. veces, claro, es como una manera más fuerte, ¿no? Más rápida para llegar a un estado alterado de conciencia y ser consciente de que, bueno, de hacerte una autosanación tú mismo, ¿no? Pero que muchas veces no es necesario tampoco de acudir a estas plantas. Se puede No, hacer también a través de meditación o de otras cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Que bueno. pues Ujú. es que todo ayuda realmente, o sea, todo es parte del proceso, o sea, hay gente que va a una terapia, hay gente que va a otra, hay gente que va a Ese, limpias, hay gente que va acá, allá, allá. Entonces es parte de un proceso de sanación realmente. No por ir nada más a la ayahuasca te vas a sanar. claro. También sientes curiosidad, ¿no? Y bueno, a veces la necesidad de acudir a lugares sagrados. Ajá. Investigar también las civilizaciones antiguas, ir a estos lugares, ¿no? De iniciación. Sí, ¿Qué has descubierto en estos lugares? que no he descubierto, mi queridísimo Rafa. No, es que ha sido una necesidad de varios años para acá, Sí. de tener que ir a lugares de poder, centros de poder, en el que pues, estuvieron las civilizaciones más, no poderosas, sino más sabias. Ujú. Pues esto empezó en México. De hecho, incluso eh, mis papás, cuando yo estaba niño, me llevaron a Teotihuacán en una ocasión. O sea, fuimos en un viaje hacia México y fuimos a las pirámides de Teotihuacán. En ese entonces está la pirámide de Quetzalcóatl. Ahora tú no puedes, vamos a decir, caminar por al lado de la pirámide de Quetzalcóatl. O sea, o tocar esa pirámide. Antes sí se podía. Antes podías caminar ahí a un lado de la pirámide y no estaba Ujú. tan, bueno, también protegida como lo está ahora. Sí, Qué bueno que la protege. sí. Pero entonces, o sea, desde niño a mí me habían llevado, pero nunca me había traído en conciencia todo esto. Hasta hace algunos años atrás, eh, que fue muy curioso, debo de decir, yo, pues, las terapias de hipnosis que realizo, entonces se tienen que formar grupos para yo poder ir a una Ujú. ciudad, ¿sí? O a un país, se tiene que formar un grupo. Ujú. Entonces, pues se formó un grupo en un pueblo, San Juan Teotihuacán se llama, es un pueblito que está ahí a un lado, un costadito de este centro arqueológico que es Teotihuacán. Entonces, en este lugar se formó un grupo porque querían que yo fuera a hacer terapias, se habían puesto de acuerdo. Y entonces pues les dije, pues claro que sí, vamos a armarlo. Chequé la agenda en agosto de hace 4 años. Entonces, no, sí, pues vamos a armarlo en agosto. Conocí a una persona, una terapeuta española, este, que hace bioingeniería cuántica le llama, eh, y es una excelente terapeuta. Ella me invitó. Oye, es que fíjate que voy a dar un taller, un curso de bioingeniería cuántica y me gustaría que asistieras. Y yo, pues encantado de la vida, claro, yo voy. Ujú. ¿Dónde va a ser? Pues va a ser en San Juan Teotihuacán, en agosto, a un lado de las pirámides de Teotihuacán. Y yo,
¿cómo está eso? O sea, Qué sincronicidad, sí. sí, o sea, entonces primero se había organizado el grupo y luego se organizaron. Entonces, prácticamente estuve 3 semanas allá en Teotihuacán, a un lado, a un Ujú. costado. Cuando estuve en los cursos, todos los días estábamos yendo a Teotihuacán Sí. y hubo una plática yo tuve una plática con la pirámide de Quetzalcóatl. Se va a escuchar bien loco, como si hubiera fumado marihuana, pero no es así. Se abren los registros akáshicos. Entonces me pude platicar con la pirámide y la pirámide me habló, me contó muchas cosas que no se cuentan, muchas cosas que no se dan como información en las pirámides, ¿no? O Sí. sea, ningún guía. O sea, el guía te da la información que tiene arqueológicamente correcta, ¿verdad? Sí. Ujú. Científicamente correcta. Sí, claro. Entonces me empezó a hablar la pirámide de que es que mira, esta pirámide no se llama así, incluso se llama Ujú. diferente. Y yo, pero ¿cómo? O sea, no, tiene que ser mi ego. O sea, salió mi ego diciendo que era mi ego. Pero no, o sea, yo de dónde iba a sacar esa información. Yo no tenía esa información. Entonces me puse a charlar con la pirámide de Quetzalcóatl y fue una experiencia muy bonita. Y a partir de ahí fue que precisamente estoy organizando viajes iniciáticos ahí a Teotihuacán Sí. para hacer una reconexión con este lugar de poder que es Teotihuacán, enseñar a las personas para qué es Teotihuacán, por qué fue que lo construyeron, para qué se utilizaba realmente, porque lo que dicen los arqueólogos no es cierto, ¿sí? Ujú. Y entonces doy una charla también, doy una conferencia en la noche y entramos a Teotihuacán con todo el conocimiento para poder entrar. De hecho, este año, precisamente en agosto, vamos Sí. a ir, vamos a ir 3 días. El 16, 17 y 18 de agosto vamos a estar allá. Y da la casualidad, el año pasado yo tuve la oportunidad de entrar al túnel de Quetzalcóatl, que está recién descubierto, bueno, de varios años atrás, pero ya Ujú. está completamente excavado todo, o sea, encontrado todo, encontraron más de 1000 piezas abajo, pero ninguna de esas 1000 piezas las tienen exhibidas, o por Sí. lo menos han exhibido a lo mejor 20, pero ¿qué tipo de piezas habrán encontrado? O sea, probablemente encontraron cráneos, no sé si cráneos alargados, o sea, Han o, enseñado solo lo que han querido, ¿no? exactamente, exactamente. Ujú. O sea, probablemente puede ser que hayan encontrado gigantes ahí. O sea, yo Ujú. estoy vuelto loco. Entonces, el año pasado tuve la oportunidad de entrar ahí a este lugar y conocer a uno de los arqueólogos que trabajan ahí. No guía, sino el arqueólogo. Entonces, este año estoy organizándolo precisamente con este arqueólogo y vamos a entrar al túnel de Quetzalcóatl. O sea, las personas que vengan con nosotros a este viaje iniciático, vamos a poder entrar al túnel de Quetzalcóatl y poder estar ahí. O sea, es una bajada de 15 metros y 100 metros aproximadamente hasta llegar hasta el centro de la punta de la pirámide, obviamente la parte de abajo, ¿no? Bajo Ujú. tierra. Entonces, o sea, ¿cómo es que pudieron en ese entonces tener la inteligencia o no sé, o sea, para poder La realizar tecnología, la todo, sí. tecnología y que no se cayera el túnel, poder construir esta pirámide encima y que conteniera el túnel? O sea, dentro de este túnel encontraron mercurio líquido, encontraron cinabrio, encontraron las piezas, encontraron vasijas, encontraron conchas, conchas, y estamos hablando de conchas, o sea, no normales, o sea, no eran conchas así como las que encuentras en la playa normal, Ujú. o sea, que incluso las venden para decoración, conchas así, no, Sí. conchas así, o sea, Grandes, conchas, grandes. señoras conchas. La Entonces, madre de las conchas. la madre de las conchas. Entonces, o sea, es sumamente interesante. Entonces, bueno, todo empezó ahí en Teotihuacán. Teotihuacán me llevó a Perú. Perú estuve en Cusco, estuve en Sacsayhuamán, estuve ahí en Nazca, ya estuve ahí en las líneas de Nazca. Fui a parar también con los cráneos alargados de Paracas, Ujú. que te puedo decir que no son humanos.
O sea, esos cráneos que están ahí, ya cuando tú Sí, los tienes en la mano y los estás viendo, o sea, no son cráneos seres humanos, o sea, son cráneos completamente distintos. De hecho, sí, nosotros tenemos nuestro cráneo, que de hecho desde nacimiento tenemos esta parte está partida, sí. válgame la redundancia, está partida, pero estos cráneos no tienen esta partición, que no me acuerdo Ujú. cómo se llama, occipital, y no me acuerdo cómo se llama muy bien, Sí, pero sí, cuando no sé, los pequeñitos están abiertos, luego se va cerrando, ¿no? Los tres exacto, años es así, sí. exactamente. Sí, no, ahora Entonces, tampoco me viene a mí en la mente. exacto. Entonces, no, estos cráneos no tienen eso. O sea, estos cráneos están completamente cónicos y cerrados. Ujú, Allá en Lima, Perú, en el Museo Nacional de Lima, también tienen cráneos alargados. Ellos hablan de la profanación de estos cráneos, del aplastamiento de cráneos, de que era ujú. muy sabido allá y que ellos lo utilizaban y ellos... Pero bueno, ok, claro que hay muchos cráneos aplastados, sí Sí, los hay, pero eran aplastados porque se querían parecer a los otros cráneos originales. sí, sí. Porque ellos intentaban parecerse a esos seres, a sus Ujú. dioses. Entonces, es sumamente interesante ver las líneas de Nazca, o sea, y que no se han podido perder en el tiempo con Claro. la Tierra y todo eso. O sea, en realidad yo los veo como si fueran pistas de aterrizaje, realmente. O sea, por eso se llaman las líneas de Nazca. Son cientos, si no es que son miles de Sí. rayas, de líneas en ese desierto, Entonces, pues he estado ahí en Machu Picchu, que es un lugar súper poderoso también. Eh, pues prácticamente casi todas las Sí. pirámides que tienen que En ver Egipto también has en estado. México. En Egipto también tuve la oportunidad de organizar un viaje iniciático el año pasado y nos la Ujú. pasamos bordeando todo lo que es el río Nilo, llegando a cada uno de los templos porque es precisamente una iniciación para poder coronarse en las pirámides de Egipto, Ujú. en las tres pirámides, las tres grandes pirámides, y hay mucho que no se sabe, o sea, Claro. o sea, tienes que hacer un trabajo de iniciación para poder llegar a ser un faraón. El Sí. faraón era, no es que fuera un gobernante, es que era un nombramiento, era un Ujú. nombramiento de una persona que era una persona sabia, de una persona que había pasado por toda una iniciación, un aprendizaje y que ahora era vamos a decir, un gobernante capaz en conciencia. Pero Ujú. lamentablemente en Egipto se cambió se cambió la polaridad, lamentablemente se cambió la polaridad, entraron los seres oscuros y cambiaron y destruyeron todo y de hecho ahorita, actualmente, lamentablemente, precisamente por eso tienen tan destruido Egipto. O sea, en Egipto ahorita actualmente hay mucha baja vibración, o sea, a pesar de que estén todos esos templos hermosos, hay Ujú. mucha densidad muy, muy, muy feita, pero es precisamente por el ataque de los oscuros, porque ese era un lugar de conocimientos elevados. Entonces, pues los seres oscuros dijeron, esto se acaba, o sea, nosotros no podemos permitir que el ser humano se enaltezca, que crezca, que se empodere. Entonces cambiaron la polaridad de estos lugares, la volvieron de positiva a negativa y se perdió muchísima información, como pasó en Teotihuacán, como pasó en Chichen Itza, como Ujú. pasó en Perú, o sea, como Eran ha pasado seres, y eran seres ultradimensionales, estos, Claro, eran claro, extraterrestres. sí, Ujú. exactamente. Y fueron estas pirámides, en principio, las que estaban hechas con el propósito de ayudar a la humanidad y todo, también hechas por otras entidades más benéficas a los humanos. Claro, claro. Pero eran seres extraterrestres también, pero de la polaridad de la luz, polaridad del amor. Claro, Ellos realmente sí venían a ayudar. y estábamos en conjunción con ellos, estábamos unidos. Claro, claro. Pues, es que eran las antiguas razas atlantes junto con otro tipo de razas extraterrestres que había una unificación y había una ayuda para enaltecer al ser humano. Y entonces cayó pienso que es la cuarta raza y precisamente ahora estamos en la quinta raza. Somos esta quinta raza, que de hecho lo hablaba en el calendario azteca
los hijos del quinto sol somos los hijos del quinto sol. Entonces nosotros ahora tenemos la responsabilidad de volver a reconectarnos, encontrarnos y poder ayudar no solamente a nosotros mismos, sino también ayudar al planeta Tierra y a la raza humana. Ya es momento Ahora, de liberarnos. ahora estamos en el momento, ¿no? Ahora es el momento de hacer ese cambio. Y por eso están estas energías ahora más fuertes, haciendo de las suyas, ¿no? Para que nosotros no elevemos nuestra energía. Claro, Así. claro. De hecho, ahorita, por ejemplo, estamos viviendo en esta época, en esta era en la cual hay muchísima información. O sea, tú, Rafa, o sea, hace 10 años no había la información que está ahora. Que va, ni mucho menos. O sea, o prácticamente ni hace 5 años. O sea, vamos a decir que hace 5 años nada más estaba, a lo mucho y más o menos David Parceriza, o sea, que son de tus compadres de por allá. Iba empezando Iván, JL ya tenía ahí más o menos. Acá en México estaba Jaime Maussan, que ya tenía muchos años. Uno que otro acá en México, alguno que otro así. Pero ahorita se está expandiendo esto y, Sí, sí. y es bueno hasta cierto punto, porque lamentablemente, como está habiendo tanta información, tiene que existir también la contrainformación. Entonces, tiene que existir la desinformación. O sea, estamos cayendo en que hay tanta información, pero hay muchísima desinformación. Entonces, todo lo que yo te estoy diciendo, por ejemplo, que viene desde el corazón y bla, 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 lo que sea, pero va a haber gente que lo va a refutar y va a decir, no, no, atácalo porque eso no es cierto, eso está mal, eso bla, bla. Y entonces ahí es donde empiezan a atacarse las informaciones o las informaciones no concuerdan, pero no es que no concuerden, es que está habiendo desinformación. La mejor herramienta que tienen los seres oscuros es, aparte de la desinformación, es... Se me la separación, la desunión, la desaparición. Eso es parte de... No, es más bien... tiene que ver con la desinformación. Es la duda. O sea, es la duda. Es que dudes de todo. Porque ahora la gente hasta duda de lo bueno. O sea, ahora dudan de que, por ejemplo, de que Jesús no existió. No, Jesús era un extraterrestre. Jesús vino realmente a ayudar. Pero bueno, es parte de una experiencia, es parte de una conciencia de todos y eso es parte de un aprendizaje. Porque, por ejemplo, hay gente que ya dice que son ateos, ¿no? No, yo soy ateo, yo soy ateo. ¿Por qué? Porque yo no creo en la religión. Porque la religión se ha dedicado a manipular la raza humana y pues sí, ok, está bien. Pero Dios no tiene nada que ver con la manipulación. O sea, no tiene nada que ver con la religión. El ser humano es el que se encargó de manipular a la misma raza humana. Entonces, Dios, que yo no le llamo Dios, yo le llamo la fuente creadora, sí existe. Somos parte de la fuente, pero cuando nosotros nos negamos a ese Dios, negamos a Dios, haz de cuenta que como si nos emancipáramos, como si cortáramos esa conexión con nuestra divinidad, porque nosotros somos divinos y somos parte de eso. Entonces, cuando nosotros negamos eso, nos apartamos. Y es precisamente lo que pasó con Lucifer, con los ángeles caídos, porque dijeron, no, yo me las puedo yo solito, y órale, y pues órale. Y se fueron al lado oscuro. Y está bien, es parte de su experiencia, quieren experimentarlo desde la parte de la oscuridad, desde la parte de la maldad. Ellos nos ayudan a ser mejores. Cada vez que son más malos, pues nosotros tenemos que ser más buenos, ¿verdad? Aprendemos y aprendemos más. Entonces es parte de una experiencia, pero entonces es a lo que voy, o sea, la duda, así de que no, yo no creo en Dios porque Dios es una invención de la religión. Y no, realmente Dios no es una invención de la religión. Claro, mucha gente está esperando un hombre con barba, así, ¿no? Alguien de blanco, luminoso, ¿no? Que es el que gobierna y no es nada parecido, ¿no? Nada. Claro. Quizás el Dios lo tenemos que buscar siempre en nuestro interior, no en el exterior, que es lo que hacemos muchas veces. Bueno, pues para ir finalizando, si quieres dar algunos datos de cursos y de talleres o viajes que quieras que tengas pendiente. Ay, qué amable, te lo agradezco mucho.
Pues mira, hace ratito me estabas preguntando precisamente por lo de los, cómo protegernos, ¿sí? Sí. Me estabas preguntando, oye, ¿cómo nos protegemos? Bueno, voy a estar realizando un taller en línea, taller de autoprotección holística se llama. Que en este taller de autoprotección holística aprendemos precisamente a cómo protegernos, cómo evitar que nos ataquen, cómo saber si estamos viviendo un ataque, por qué nos podrían atacar, quién nos podría atacar, qué intenciones podrían tener esos seres para hacerlo, si estamos sufriendo un ataque en nuestra casa o a algún ser querido, cómo protegernos nosotros, cómo proteger a nuestro ser querido, cómo liberarnos de eso, cómo liberar nuestra casa también de este tipo de entidades. Todo esto, pues bueno, lo voy a estar haciendo un taller, ya lo hice hace 2 meses creo, atrás, entonces me decidí a volverlo a hacer en línea, es el sábado 13 de julio, de 9 de la mañana tiempo de México, a 1 de la tarde, tiempo de México, porque la otra vez lo hice en la hora de la noche y sí algunas personas de España se apuntaron con nosotros y pues es súper tardísimo para ustedes, de verdad que lo siento mucho. Entonces, ahora estando precisamente en Europa, lo estamos haciendo en la mañana acá en México para que sea más o menos tardecito para ustedes, y que no se me desvelen. Va a ser, entonces, este taller va a ser en línea, ¿sí? Y pues pueden pedir la información al WhatsApp, ¿sí? Sí. Al más 521 811 497 2445. Ahora nada más vamos a dar la información por el WhatsApp, porque antes dábamos el correo, pero luego nos empezamos a revolver porque mandaban información por aquí por el WhatsApp y luego por el correo. Entonces ya mejor nada más vamos a recibir WhatsApps. Es más fácil y más rápido también la interacción. Sí. Vamos a hacer el viaje iniciático en agosto en Teotihuacán para quien quiera acompañarnos. Va a ser el 16, 17 y 18 de agosto. Viernes, sábado y domingo van a ser 3 días muy bonitos en los que vamos a reconectarnos con ese lugar, aprender para qué está, por qué está, y incluso muchas personas van a recordar que, o sea, quien siente que tiene que ir, seguramente va a recordar por qué está ahí, que es como a mí me pasó. O sea, yo también ya había estado ahí hace mucho tiempo, y no cuando estaba chiquito, mucho tiempo atrás. Entonces, si sientes esas ganas de ir, pues órale, que acá te voy a ver. Y pues bueno, terapias de hipnosis holística reparadora, el taller de autoprotección, los viajes iniciáticos, cualquiera, pueden pedir información al más 52 1 811 497 2445. Ahí es donde pueden pedir información. Pues muchas gracias, Javier Sampayo, ha sido un honor Gracias, Rafa. hablar contigo, y bueno, hemos hablado aquí de muchos temas, y ha sido todo bueno, exquisito. Pues te lo agradezco, mi queridísimo Rafa. Pues un fuerte abrazo, y bueno, y ya sabes, como digo siempre, aquí a la gente que entrevistamos, que tiene las puertas abiertas para lo que quieras, en Misterity 75, y esto, un fuerte abrazo para ti y para tu canal, que también... Cierto, también para el programa La Verdad Oculta Radio TV se llama el canal. Entonces tú también estás invitado, mi queridísimo Rafa, ahí al canal. Luego hacemos un programa, nos ponemos de acuerdo y hacemos un programa en conjunto, con todo gusto, para que la gente también de nuestro canal de La Verdad Oculta Radio TV se fije en el tuyo y viceversa. Vamos a empezar a conjugarnos. Por cierto, la Verdad Oculta tiene vídeos de las terapias que hacen, donde salen pues estas terapias, ¿no? de regresión con seres reptilianos, con grises, ¿no? Incluso con el Maestro Jesús también. Claro. Que son muy buenos, claro, o sea, que son muy, muy, muy aconsejables, y también hacen entrevistas. Pues un fuerte abrazo, Javier. Nos vemos pronto. Muchas gracias, Rafa, y también a todos tus seguidores allá en Misteritis 75. Sí. Muchas gracias. Gracias.